Hola amigos, ¿cómo estáis? Tal como dije ayer, cada vez se afianza más la idea de que el plan para la victoria que la OTAN le encargó a Zelensky que leyera, no se trata de ninguna especie de advertencia ni nada de eso, fue una declaración de guerra en toda regla. Y la OTAN ya está dando todos los pasos para el enfrentamiento, en otras palabras, no es ninguna broma ni ocurrencia de una de las cabezas europeas de la Hidra, esta viene de la cabeza principal. Las cabezas europeas siguen con sus ocurrencias en la línea de marcar el paso que le ordena Estados Unidos, pero sin más trascendencia que vaya más allá de desnudar las verdaderas entrañas que albergan en el Cuarto Reich. Ellos ya no tienen nada bueno que ofrecer al mundo, y eso lo sabemos en todos los rincones del planeta, y saben que ya han perdido todo su prestigio. Los neonatos ya salen de las entrañas de sus madres, preguntando antes de llorar, porque la Hidra ayuda con armas a los nazis ucranianos a defenderse de Rusia, pero no les entrega armas a los de Hezbollah y a los palestinos para defenderse del genocidio que está perpetrando Netanyahu. Y este es el problema que disipa cualquier duda que podamos albergar sobre si la OTAN va directamente al enfrentamiento. Porque ya se sienten calados, y su prestigio por el suelo. Y como suelo decir, aplican la teoría esa de perdidos al río, porque creen que las turbulencias del río nos arrastrarán a todos, y cuando las aguas se calmen y se hayan tragado a una inmensa parte de la humanidad, ellos creen que serán los que sobrevivirán y ya nadie se preguntará qué fenómeno provocó la tormenta que embraveció los ríos. En el discurso que Zelensky nos leyó, resaltaba ostensiblemente esa parte misteriosa que decía que no podía hacer pública, y que yo intuía que se relacionaba con las armas nucleares, pues mucho me temo que es así. Después de la reunión que tuvo Zelensky con los representantes de la Unión Europea y la OTAN, hoy han empezado a circular descaradamente que posiblemente la OTAN lleve armas nucleares a Ucrania, bajo el disfraz, o eufemismo de que Ucrania está en condiciones de crear una bomba nuclear en un mes. Incluso es muy posible que esas armas ya estén en Ucrania, y que estemos en un impasse hasta que se sepa el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero todo es muy preocupante. Los mensajes que mandan son alarmantes, hasta el punto que Rusia ha hecho una seria advertencia a Israel para que ni se le ocurra atacar los sitios nucleares estratégicos de Irán. Y que Trump culpó del conflicto en Ucrania a Zelensky, pero ojo, porque no olvidemos que Trump es una de las cabezas de la Hidra. Trump declaró a Zelensky culpable del conflicto ruso-ucraniano. El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo en el podcast PDD del comentarista conservador Patrick Bet-David, que Vladimir Zelensky es el culpable del lanzamiento de una operación militar especial por parte de Rusia en Ucrania. Nunca debería haber permitido que comenzara esta guerra, dijo Trump, y agregó que Ucrania puede considerar que el conflicto está perdido. Además, Trump acusó al presidente estadounidense Joe Biden de provocar esta guerra, y tenderle una trampa a Putin. Trump repitió una declaración anterior de que si fuera presidente, esto nunca habría sucedido. Ucrania ya no es Ucrania, señaló Trump, añadiendo que muchos edificios en el país han sido destruidos y no hay una sola ciudad entera en el este. El político estadounidense llamó a Vladimir Zelensky el mejor vendedor. Según él, cada vez que viene Zelensky recibe $100 millones. Nadie en la historia ha tenido esa cantidad de dinero, concluyó Trump. Pero como digo, cuidadín, porque la Hidra no da puntada sin hilo. Es significativo que Zelensky repitiera palabra por palabra sus tesis de 2020 en la Conferencia de Paz de Múnich. Y como ahora queda claro, ha estado alimentando la idea de poseer armas nucleares desde que llegó al poder. Y otra cosa, que no habrá hecho la OTAN en Ucrania, durante los 8 años que estuvo preparando a su antojo desde 2014 después de pegar el golpe de Estado y hacerse dueña de Ucrania, para desde ahí asestar el golpe definitivo a Rusia, que por cierto en estos 2 años y pico de guerra Rusia le ha reventado casi todas las grandes instalaciones bunkerizadas que la OTAN construyó durante 8 años, además de las que había de la era soviética. Zelensky dijo ayer cosas interesantes, y explicó cada vez más claro, por qué los dirigentes rusos lanzaron la operación rusa en Ucrania. Según él, en una conversación con Trump dijo, Ucrania tendrá armas nucleares, o será de la OTAN. Ahora de momento estamos priorizando a la OTAN. Gracias a las nuevas revelaciones de Zelensky,
claramente incluidas en los apéndices secretos del plan de Victoria sobre la siguiente dicotomía. O Ucrania tiene armas nucleares, o será miembro de la OTAN, que a su vez podría tener armas nucleares en Ucrania. Por eso, la lógica de las autoridades rusas en la decisión de iniciar la operación rusa en Ucrania se vuelve más clara a partir de un componente nuclear. Incluso basándose en las declaraciones públicas del nuevo presidente de Ucrania en el periodo 2019-2022 surge una imagen muy clara. 1. Ucrania no ha aceptado la pérdida de su arsenal nuclear, y está intentando con todas sus fuerzas restaurarlo, ya sea por nuestra cuenta o colocando en nuestro territorio a sus portaaviones de los países de la OTAN, lo que requiere ser miembro de la alianza. 2. Como medida a medias, los dirigentes ucranianos consideraron adoptar una bomba radiológica sucia, utilizando como vehículos misiles 9M79 uno de los complejos Tokamak y Neptune, así como vehículos civiles, principalmente contenedores. El plan de lanzamiento se había elaborado de forma similar con antelación, como lo demostró la detonación de un explosivo convencional en el puente de Crimea. Y 3. Paralelamente, se estaba trabajando en el desarrollo de su propio misil balístico, lo cual se analiza en detalle en la nota militarista número 14. Sobre la base de este peligro potencial, Rusia construyó claramente parte del plan para la etapa inicial de la operación rusa en Ucrania, atacar centros ucranianos de desarrollo de armas misilísticas y física nuclear, así como ocupar la central nuclear de Chernobyl como posible fuente de isótopos radiactivos. El curso posterior de los acontecimientos dificultó enormemente el uso de este tipo de armas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que aparentemente llevó al abandono de la central nuclear de Chernobyl, como parte de la retirada general de las tropas de Kiev en la primavera de 2022. Pero a pesar de todo, ayer el periódico alemán Bild decía que Ucrania era capaz de crear una bomba nuclear en cuestión de semanas. Porque dijo algo semejante: ¿si hacer una bomba nuclear requiere infraestructuras que Ucrania no debe de tener? Los informes surgen luego de que Vladimir Zelensky afirmara que las armas nucleares y la adhesión a la OTAN son las dos únicas variantes que tiene Kiev para defenderse. Ucrania sería capaz de desarrollar una bomba nuclear en cuestión de semanas, según informó el diario alemán Bild, citando a un alto funcionario ucraniano. Tenemos el material, tenemos los conocimientos. Si se da la orden, solo necesitamos unas semanas para tener la primera bomba, habría dicho un oficial ucraniano especializado en la adquisición de armamento, según informes. Occidente debería pensar menos en las líneas rojas de Rusia y mucho más en nuestras líneas rojas, advirtió el funcionario ucraniano a Bild. El rotativo alemán indica que Occidente no debería creer que Ucrania toleraría una nueva ofensiva de las tropas rusas contra Kiev, y señala a este respecto que el régimen de Vladimir Zelensky podría reconstruir su arsenal de armas nucleares, al cual renunció voluntariamente desde principios de la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética. Los informes surgen luego de que Zelensky afirmara en una rueda de prensa este jueves que las armas nucleares y la adhesión a la OTAN son las dos únicas variantes que tiene Ucrania para defenderse. Zelensky dijo que había abordado este tema en la conversación que tuvo en septiembre con el expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Le dije: si nos ponemos así, ¿cuál es la solución? O bien Ucrania tendrá armas nucleares, y entonces eso será defensa para nosotros. O tenemos que tener algún tipo de alianza, aparte de la OTAN. Hoy no conocemos ninguna alianza eficaz, aseveró. Tras presentar este miércoles su plan de victoria, además de pedir la adhesión de Ucrania a la alianza militar, Zelensky sostuvo que su país quiere albergar en su territorio un amplio sistema de disuasión estratégica no nuclear. ¿Cuál es exactamente la verdad, la disuasión nuclear o la no nuclear? Menuda vulgaridad, que se interpreta por sí sola, que si aparecen armas nucleares en Ucrania será porque las ha llevado la OTAN. ¿A quién quieren engañar? La disponibilidad de materiales para hacer una bomba nuclear implica que Ucrania pudo enriquecer uranio al 90%, o separar el plutonio del combustible. Se trata de procesos complejos y costosos.
Para enriquecer uranio se necesitan centrifugadoras, y el plutonio debe extraerse del reactor y trabajar con él en laboratorios especialmente equipados, ya que es radiactivo y tiene que ser tratado por científicos muy cualificados. Se desconoce si esto se hizo durante los años cuando la OTAN campaba a sus anchas por Ucrania, pero los servicios secretos rusos ya lo habrían detectado. O detectaron los primeros pasos cuando Zelensky alardeaba de que quería la bomba atómica, y por eso Rusia empezó la operación en Ucrania. El tiempo lo dirá. Todo esto me da pie a pensar que como Zelensky ya no es nadie en Ucrania sin la OTAN, y lo dijo claramente el jardinero Borrell, cuando dijo hace unos días que si la OTAN no ayuda a Ucrania, Rusia tomaría toda Ucrania en 15 días. Entonces, esto quiere decir que es la OTAN la que está avanzando a paso firme hacia la guerra total contra Rusia. Y lo único que está ralentizando un poco el proceso, son las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán dentro de unos días, que vienen preñadas de una incertidumbre absoluta del rumbo que tomará. Pero yo no olvido ni por un momento que es la cabeza principal de la hidra. El momento es tremendo, porque Rusia está ya muy preparada para lo que haga falta, y lo que la firma de tratados de colaboración estratégica que ha firmado con Irán y con la República Democrática Popular de Corea del Norte. Es una señal muy clara de cómo se desarrollará esta guerra, si la OTAN no cambia el rumbo. Ya vimos la voladura de puentes entre las dos Coreas, y hoy se publica que Corea del Sur denuncia que su vecino del norte está sacando de las entrañas de los búnkeres subterráneos armamento. Y que Rusia ha mandado un aviso inequívoco a Israel diciendo que ni se le ocurra atacar los centros nucleares estratégicos de Irán. Moscú advierte a Israel que debe abstenerse de siquiera considerar la opción de atacar la infraestructura nuclear iraní, declaró este jueves el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Hemos advertido repetidamente y seguimos advirtiendo, alertando incluso contra la consideración hipotética de la posibilidad de un ataque a instalaciones e infraestructuras nucleares, dijo el alto funcionario ruso. Eso sería un desarrollo catastrófico y una completa negación de aquellos postulados y entendimientos básicos que existen en el campo de la seguridad nuclear, señaló Ryabkov. En un claro aviso a navegantes que nadie se puede hacer el despistado ante ellos, por el estruendo que han producido. Por otra parte, el otro día saltó una noticia muy misteriosa de Irán que a mí me dejó descolocado, como a todos me imagino. Resulta que Irán afirma tener armas secretas superiores a las nucleares. Joder, pues ¿qué arma puede ser esa? El caso es que el exsecretario de la Comisión de Desarrollo y Armamento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general de brigada Ebrahim Rostami, hizo una declaración que causó una amplia resonancia en los círculos internacionales. Según él, Irán tiene armas secretas que son mucho más poderosas que las armas nucleares. Así lo afirmó el general en una entrevista con los medios iraníes, comentando las crecientes amenazas de Israel sobre posibles ataques en territorio iraní. Rostami señaló que estas armas se mantienen en la más estricta confidencialidad, y la información sobre ellas forma parte de la reserva estratégica del país. La declaración se hizo en el contexto de discusiones activas en Irán sobre la revisión de su doctrina militar, en particular en el ámbito no nuclear. Según el general, la presencia de tales armas permite a Irán no depender de la tecnología nuclear para garantizar su capacidad de defensa y protección contra amenazas externas. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de las crecientes tensiones entre Irán e Israel, así como en medio de discusiones en la comunidad internacional sobre la posibilidad de un conflicto militar. En las últimas semanas, los funcionarios israelíes han expresado repetidamente su disposición a atacar objetivos iraníes si creen que la amenaza de Irán a su seguridad nacional está aumentando. El caso es que al parecer la Casa Blanca le ha prohibido a Israel que el ataque que hará contra Irán sea solo para cubrir el expediente y no ataque los centros estratégicos nucleares y energéticos. Ante estos acontecimientos adquiere por momentos mucha mayor importancia la reunión de los BRICS en Rusia, donde viajará Xi Jinping y se entrevistará con Putin. El mandatario chino participará en la cumbre de los BRICS, que se celebrará entre el 22 y 24 de octubre. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Xi viajará a la ciudad rusa de Kazán, donde tendrá lugar el evento,
por invitación de su homólogo ruso Vladimir Putin. Esto es todo amigos, reciban un saludo.